Hablábamos hace unos minutos con Martín Lustó, que nos decía, bueno, cómo ve el escenario con mucho menos euforia la que transmitió ayer Milei respecto de, bueno, cómo son estos primeros días de salida del cepo y pensar un poquito hacia adelante cómo sigue. Miguel Bogiano integra el Consejo de Asesores de la presidencia de Javier Milei. Supongo que va a tener otra mirada. ¿Qué tal, Bogiano? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María. Bueno, ¿cómo evalúan? Ayer veíamos un Milei y un gobierno eufórico. Bueno, vamos a decir que fue un día en el que había mucha gente que pensaba que el dólar iba a buscar la banda superior de 1400 y no pasó eso y honestamente el dólar en la zona de 1200 por lo menos me parece que despejó algunos fantasmas. En ese sentido creo que estaba la euforia del presidente, quizá, diría yo, me imagino. Ahora, uno podría decir que efectivamente no estuvo cerca de los 1400, que es el techo de la banda. Podría decir que estuvo por debajo de lo que era el dólar MEP del viernes, o sea que un individuo que el viernes compró dólar MEP lo pagó más caro que el que fue directo a comprar dólares ayer, bajó el dólar blue. Pero si miramos el dólar oficial de ayer versus el dólar oficial del viernes, el viernes estaba a 1.100 pesos y ayer cerró a 1.250. Es decir, hubo una devaluación del 10% del tipo de cambio oficial, ¿correcto? Sí, en realidad yo diría lo siguiente. Porque hay algo del gobierno a escaparle al término de evaluación. Bueno, lo que pasa es que, vamos a decir esto, siempre que se esperaba el levantamiento del cepo, todo el mundo sabía que iba a haber un salto entre el tipo de cambio oficial y el más cercano al contado con liquidación. Ahora, todo lo que se hablaba de devaluación era una devaluación previa al levantamiento del cepo. Entonces me parece que por eso viene la cuestión. Se hablaba de que, bueno, hay que devaluar, y ni siquiera se decía... No era que se decía hay que salir del cepo, hay que devaluar y después eventualmente habrá que salir del cepo. Me parece que por ahí viene la diferencia. Dicho esto, es correcto, ayer cerró en 1250, pero en esta primera semana es probable que tengamos movimientos un poco más amplios en el tipo de cambio, con lo cual vaya uno a saber dónde termina la semana. Entonces, para ver dónde termina estacionándose este nuevo dólar de equilibrio o más libre, yo creo que habría que esperar al menos unos días, no concluir que este es el nuevo dólar 1.250. Quizá en la semana que viene está en algún lugar entre 1.150 y 1.200. No lo sé, no lo sabe nadie. Bueno, Milei viene... Anoche el presidente predijo que sí va a estar cerca del piso. O sea, él planteó que el que compra 1.250 está comprando caro y le dijo a los exportadores, sobre todo el campo, liquiden rápido porque por un lado les aseguró que el tipo de cambio va a bajar. Y por otra parte les dijo, las retenciones, la baja de retenciones es transitoria, termina el 30 de junio. Bueno, yo creo que las dos cosas son ciertas. Las retenciones vuelven a subir, ¿sí? El 30 de junio, y además lo que hay que tener acá presente es que este levantamiento del cepo lo que hace es que más que nada habilita a los exportadores a poder vender a este dólar nuevo porque no está más el blend, pero no queda claro que aparezcan compradores nuevos. Entonces yo también coincido con esta visión de que de manera paulatina va a ir hacia la banda inferior. Ahora, la velocidad a la cual va a llegar a la banda inferior no la sabemos, pero si además sumamos este levantamiento del cepo, va a acelerar el ingreso de dólares para inversiones, bueno, es una posibilidad muy concreta de que el dólar termine más cerca de la banda inferior. Así que me parece que cada uno después tomará la decisión privada que mejor le parezca, pero el año pasado también muchos auguraban un dólar a 1.500 y para arriba, bien para arriba, y el dólar terminó yendo para otro lado. Ahora, y también lo criticaban a Caputo cuando decía que la gente iba a tener que vender los dólares, y me parece que acá pasa algo parecido muy probablemente. El dólar, yo también coincido, me parece que va a ir hacia el piso de la banda. Estamos hablando con Miguel Bogiano, que es economista, integra el Consejo de Asesores de Javier Milei. El piso es 1.000 pesos. Recién nos decía Martín Lustó, digamos, algo de esta devaluación del tipo de cambio oficial, uno ve
por la historia argentina, que hablábamos hace un ratito con el presidente de la Asociación de Ferreterías, que es un rubro muy sensible a la importación, que nos decía que les estaban llegando listas con aumentos de entre un 10 y un 12%, ¿no? Lo mismo con la comida para mascotas, o sea, todos los rubros más sensibles a la importación, bueno, ya empezaron a reflejar en la lista de precios esta devaluación del tipo de cambio oficial. Eso presiona un poquito sobre la inflación y entonces el decrecimiento de la inflación va a ser más paulatino de lo que se esperaba originalmente, cosa que Milei pareció admitir ayer que podía pasar. Con los salarios en paritarias por debajo del 2%, pareciera que en el corto plazo lo que va a haber es pérdida de poder adquisitivo o una suba de la inflación. María, pero vamos de vuelta a la primera respuesta que te hice. Eso depende todo del supuesto que estás haciendo de que el dólar se va a mantener en 1.250 pesos de acá en adelante. No, yo dije otra cosa, perdón, un segundo nomás. Lo que digo es que, dada la sensibilidad argentina a los movimientos de tipo de cambio, vos lo que tenés es que los ferreteros ya están recibiendo una lista de precios con un 10%. También te invito a que hagas memoria a enero del año pasado, enero de 2024, en el cual fue un momento en el cual los precios subieron y después se retrotrayeron. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasa si el viernes de la semana que viene el dólar va a 1.150? ¿No será que los precios pueden ir de vuelta para atrás? ¿Cuánto de la inflación que vimos en marzo tuvo que ver con anticipo de suba de precios ante esta incertidumbre de qué es lo que se definía con el Fondo Monetario? Además de que, por supuesto, tiene el componente de los colegios, que fue un golpe muy alto. Entonces, vuelvo a decir... O sea, la idea de que la inflación de marzo, el 3,7, reflejó un poquito, se anticiparon a la devaluación que ahora vino. Sí. Vos seguís con la palabra devaluación, yo no estoy de acuerdo con la palabra devaluación. Por supuesto que el efecto es el mismo. Por supuesto que el efecto es que vos tuviste una devaluación. Pero ¿sabés lo que pasa? Se habla de devaluación cuando vos pasas de un tipo de cambio fijo a otro tipo de cambio fijo. Acá lo que tenés es un cambio de régimen cambiario. ¿Entendés? Entonces es un poco inexacto hablar de devaluación. Bueno, el efecto es igual. El efecto es igual porque efectivamente no es que es innegable que cuando pasás de 1.100 o 1.075 a 1.200 o 1.250, sí, hay un cambio, pero lo que pasa es que tenés un cambio de régimen. Dicho todo esto, me parece que de vuelta hay que esperar a ver dónde termina ubicándose este tipo de cambio. Y también quiero llamar la atención que si efectivamente, esto es un poco el juego de las sillas, si todos los exportadores empiezan a ver que el dólar empieza a ir para abajo, te aseguro que se van a apurar. Se van a apurar a vender y lo van a terminar llevando más para abajo. Entonces, porque ahí viene la oferta grande, digamos, sobre todo en este periodo de la cosecha. Porque todo el mundo está mirando para el costado y dicen, mira, yo sé que él tiene que vender, el otro tiene que vender, ¿y qué hago? ¿Espero o no? Y me conviene quizá vender antes. Esto es un poco teoría de juegos, pero así funciona. Entonces, yo sería un poco cauto respecto de que este dólar de 1.250 se mantenga. Yo soy de la idea de que paulatinamente va a ir bajando. Entonces, sí, un poco lo que decía Milei ayer, que insinuaba aquellos que retuvieron, no lo dijo textualmente, pero se infería del razonamiento que venía haciendo, los que retuvieron dólares, pues no estaban liquidando los exportadores, calculando que iban a tener un mejor precio, ahora en realidad quizás se ven ante un escenario peor. Si esto que nos está diciendo Bogiano se corrobora, tendrían un tipo de cambio peor. Y no escuché la entrevista del presidente, pero pienso exactamente lo mismo, es lo mismo que tengo en la cabeza. Ahora, además, pensá que en las últimas semanas una parte grande de todos los dólares que se mandaron eran importadores que adelantaban importaciones, entonces tenías toda la balanza para el otro lado. Se adelantaron todas las compras que pudieron y se pospusieron todas las ventas que pudieron. Y ahora me parece que te cambia esa ecuación. Los que estaban reteniendo ventas probablemente se vean en la conveniencia de vender, y los que estaban demandando para importación ya no creo que demanden más. Así que me parece que, vuelvo a decir, lentamente o no tan lentamente veremos a qué velocidad. Si hay un movimiento más hacia el piso. Más hacia el piso de la banda. Sí. Miguel Bogiano, economista, integra el Consejo de Asesores de la Presidencia de Milei. Gracias por atendernos.
Gracias, María. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a tener una nota más todavía, para charlar con 3 economistas de distinta extracción respecto de qué escenario ven a partir de la salida del cepo y hacia adelante, ¿no? Lustó dice, veo, bueno, que algo se va a trasladar a inflación, que eso va a significar que caiga un poco la actividad, que se resienta el poder adquisitivo. Bogiano dice, se equivocan, los precios que suban ahora van a tener que bajar porque el dólar va a ir a la baja y va a terminar cotizando cerca del piso de la banda de los 1.000 pesos, que es lo que salió a decir ayer Milei en esta nota con Fantino, ¿no? La idea de que el dólar va a bajar. Sí, a ver, me parece que hay dos miradas respecto de esto. Hay un sector que lo que hace es mirar